vamos a continuar con nuestro temario. El siguiente tema es miembro inferior. Y como en cada uno de los módulos que hemos revisado, vamos a hablar de las diferentes técnicas de imagen para evaluar la anatomía, ¿verdad?, de las estructuras, en este caso del miembro inferior. Y debemos de comenzar, ¿verdad?, con esta radiografía convencional o rayos X simple. Podemos hacer uso en forma subsecuente, ¿verdad?, de tomografía helicoidal, de la resonancia magnética nuclear y la ecografía, que actualmente se utiliza más en el sistema musculoesquelético, principalmente en la rodilla y el tobillo, en la evaluación. Las imágenes por medicina nuclear, pues básicamente encaminadas, ¿da?, a evaluar las metástasis de los diferentes tumores primarios que den metástasis al tejido óseo o muscular. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la articulación de la cadera. Ya hablamos de la pelvis y cuando hablamos de esta dijimos que íbamos a mencionar algunos puntos importantes de la articulación de la cadera. Lo dejé aparte porque es una estructura de mucha relevancia, ¿sí?, dada su funcionalidad. Para evaluar la articulación de la cadera, ¿verdad?, vamos a tomar radiografías básicas que se conocen como anteroposterior y oblicua de la cadera. Puede ser derecha o puede ser izquierda. Vamos a admitir a un compañero que está esperando. Ajá, entonces la tomografía y la resonancia magnética, como sabemos, ¿verdad?, son las imágenes seccionales, y estas vamos a adquirir imágenes en un corte axial o transversal, y en el caso de tomografía, pues vamos a hacer reconstrucciones coronales y sagitales. Y en la resonancia, nada más para recordar, las imágenes que se obtienen van a ser en forma simultánea, ¿sí?, axiales, coronales y sagitales. Bueno, respecto a la radiografía AP de la articulación de la cadera, ¿sí?, derecha o izquierda, vamos a tener esta radiografía AP y el rayo va a estar perpendicular a la película, ¿no? El haz central, como se indica ahí en la flecha amarilla, ¿no?, se va a localizar sobre el cuello del fémur. Lo vamos a determinar por el centro del pliegue inguinal y relacionado con el centro del chasis que vamos a utilizar. El borde superior del chasis más o menos debe corresponder con la espina ilíaca anterosuperior. Esto depende del tamaño del chasis que se utilice. Generalmente se utilizan chasis de 10 por 12 pulgadas, ¿sí? Ahora hay que colimar, es a lo que se le llama ajustar el diafragma, ¿sí? El colimador es, como vimos cuando hablamos del equipo de rayos X, ¿verdad?, nos permite delimitar el área que queremos radiografiar para no radiar áreas innecesarias. Vamos a identificar, ¿verdad?, lo del lado derecho del chasis respecto de nuestro paciente. Y preferentemente, ¿verdad?, el disparo debe de realizarse, el disparo de la radiación, con la respiración suspendida, ¿verdad?, tras una expiración, esto con el objeto de que no haya movimiento. Van a decir, bueno, pues si es para el miembro inferior, bueno, en la cadera recordemos que está íntimamente ahí
relacionada, ¿verdad?, con la cavidad abdominopélvica y esta a su vez con el diafragma. Entonces, todo movimiento del diafragma pues, se puede transmitir a la cavidad abdominal y pélvica. Entonces, la imagen que vamos nosotros a obtener, voy a ampliar esto, es una imagen como la que tenemos en el ángulo inferior del lado izquierdo, ¿verdad? Donde nosotros situamos el haz de radiación, ¿va?, a nivel del cuello femoral y la espina ilíaca anterosuperior es el borde superior del chasis. Ok, entonces en nuestra radiografía, ¿verdad? En lo personal, yo prefiero, ¿verdad?, tomar la radiografía comparativa de la articulación de la cadera. Máxime cuando se trata de, o sea, de un paciente pediátrico o de un paciente de edad avanzada. ¿Por qué menciono esto? Porque en el paciente pediátrico, pues vamos nosotros a estudiar algo que se llama displasia congénita de cadera o anteriormente llamada luxación congénita de cadera. Y ahí es importante tener la imagen comparativa. Ya les he mencionado previamente que debemos de tener en el paciente pediátrico preferentemente la radiografía comparativa, dadas las características muy diferentes de la estructura ósea del paciente pediátrico. Y en el paciente adulto o de la edad avanzada, es donde ocurren el mayor número de fracturas. Después de la articulación de la muñeca, la fractura de la articulación de la cadera o del fémur, ¿verdad? Es de las más frecuentes en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Entonces es conveniente tener la proyección AP de la pelvis, una pelvis ósea, ¿verdad? Para donde nosotros podamos comparar cada una de las articulaciones. Sin embargo, bueno, podemos solamente tomar la radiografía AP de la articulación que nosotros consideremos que está afectada, ¿no?, o de la cual queremos nosotros evaluar su estructura. Y vamos nosotros a evaluar primero el techo, ¿verdad?, acetabular, ¿sí? Debemos de evaluar que este se encuentre íntegro, que haya un espacio articular, ¿verdad? El fondo del acetábulo también es importante, sobre todo en los pacientes adultos mayores, en aquellos en los que podamos, ¿verdad?, sospechar que exista alguna fractura de la articulación o de la cabeza femoral. Vamos a evaluar esta número 3, que es la imagen en lágrima. Esta es una estructura que nos permite diferenciar o identificar algún trazo de fractura, ya sea del acetábulo, ¿so? Y también vamos nosotros a evaluar la forma de la cabeza femoral, ¿sí? Que esta debe ser más o menos esférica, redonda, ¿verdad? Bien delimitada, que no haya defectos, ¿verdad?, en su cortical, que la densidad sea homogénea y que haya una buena relación anatómica con el acetábulo. El cuello femoral es importante valorar su integridad, puesto que es un sitio frecuente de fracturas, ¿no?, que se llaman precisamente fracturas cervicales o del cuello del fémur, ¿sí? Vamos a evaluar el trocánter mayor y la tuberosidad menor o trocánter menor. Tejido blando, es importante no pasar por alto, puesto que cuando existe algún proceso de tipo infeccioso, inflamatorio, podemos tener un incremento del volumen y de la densidad del tejido blando. En la imagen nosotros podemos identificar la diferencia, ¿verdad?, entre el tejido muscular
que es esta interfase, y la grasa, el tejido graso. Entonces podemos apreciar cuando exista un aumento del volumen del tejido muscular. Ok. Ahora vamos a identificar las estructuras que mencionamos. Ya esto lo vimos cuando hablamos de la pelvis precisamente. Y ahora vamos. ¿Adame está presente? Sí, aquí estoy, doctor. Ok, Adame. Entonces, está sencillito esto. Vamos a identificar las estructuras, ya las revisamos en su momento cuando hablamos de la pelvis. Entonces, comenzamos por el número 1. El número 1 no sería el acetábulo. ¿No sería o sí sería? Creo que sí es. Es el acetábulo. Número Sí, sí. 2, El número 2 es la cabeza del fémur. la cabeza del fémur. Y número 3, Es el trocánter mayor. trocánter mayor. Número 4, Es el trocánter menor. trocánter menor. Número 5, El número 5 sería el cuello quirúrgico. más o menos, está un poco más abajo, ¿verdad? El número del cuello quirúrgico sería más o menos a este. Bueno, sería la diáfisis. La diáfisis femoral. Ajá, número 6. Es el agujero obturado. Ok, 7, La rama isquiopúbica. 8, Es la rama horizontal del pubis. y número 9, Sería el sacro. el sacro, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos ahí nosotros dificultad ya para identificar cada una de las estructuras. Entonces, en la articulación coxofemoral, nuestra primera radiografía, ya dijimos que es la P. Hay algunas variantes, ¿verdad? Donde se puede hacer con rotación interna si lo que queremos es evaluar en toda su extensión, ¿verdad? El trocánter mayor, y a la inversa, ¿verdad? Con rotación externa si lo que queremos es exponer la tuberosidad menor o el trocánter menor, ¿sí? Esto sobre todo porque la mayoría de las veces se va a superponer el trocánter menor sobre la estructura del fémur, ¿sí? Entonces, para esto lo que se hace solamente es rotar, ¿verdad? El pie, ya sea interno o externo, lo que querramos nosotros observar. Y en automático, pues se va a rotar la articulación. De respecto a las indicaciones o justificaciones, pues son prácticamente las mismas que las que vimos para miembro superior, ¿va? Está indicado en traumatismo, ya sea para evaluar luxaciones, para evaluar fracturas, está indicado en procesos de tipo infeccioso, ¿verdad? En la artritis séptica de la cadera, en procesos de tipo inmunológico o degenerativo, ¿verdad? O en la enfermedad articular degenerativa, o también en la artritis, ¿verdad? En sus múltiples modalidades, que no vamos a profundizar en eso. Y donde más aplicación tiene, pues obviamente es en los procesos de tipo traumático, por un lado, en la gente más, ya sea de la gente de edad avanzada, ¿verdad? En los traumatismos, y también en los pacientes neonatos, hablando de la displasia congénita de cadera. Y en el paciente adulto joven, ¿verdad? O también en adolescentes, ¿sí? Pues los traumatismos directos son de lo más común, pero en ellos no es tan común las fracturas. Es mucho más frecuente que exista la luxación, ¿no? Bueno, entonces cuando evaluamos una radiografía, recordemos, ¿verdad? Debemos de evaluar toda la radiografía en su contexto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En la imagen de la derecha, ¿verdad? Podemos ver una radiografía AP de la pelvis, donde inmediatamente nosotros podemos ver que existe, ¿verdad? Una imagen radiolúcida. Es un trazo lineal, ¿verdad?
y que corresponde pues con un trazo de fractura, ¿sí? Y la imagen de la izquierda, ¿verdad? Básicamente está presentada para evaluar la cavidad pélvica, puesto que estamos evaluando la pelvis y ahí podemos ver una imagen, ¿verdad?, de mayor densidad. A la torre, Pinzón. Sí, doctor, aquí estoy. Ok. ¿Sí puede ver la imagen a la que me estoy refiriendo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cómo describiría usted esa imagen? Recordemos, Pues ¿verdad? Tenemos que ver la forma, tamaño, densidad, localización, ¿verdad?, de la imagen que estamos describiendo. Pues tiene una densidad que podría asemejarse como a una calcificación. Um, por tamaño, pues se ve como, Entonces, ¿cuáles son las densidades, Itzel, radiográficas o radiológicas? aire, em, hueso, metal, Sí, grasa, ajá, falta una. tejido adiposo. Grasa, ya esa ya lo dijo. Grasa y Ah, sí. adiposo, bueno, A falta ver, una nada más. ¿Cómo? aire, no, esa ya la dije. No, ya nos dijo el aire, falta una. A ver, Bernal, ¿cuál falta? ¿No está Bernal? Ok. Carrillo, No, Doc, sí estoy, sí ¿Ya estoy. dijo hueso? ya dijo hueso. ¿Agua? ¿O bueno, líquido? No, no ha dicho agua. Esa sería la densidad que faltaría, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide. Entonces, cuando describimos la imagen, ¿verdad?, vamos a hacer referencia a esas densidades. La calcificación, ¿qué densidad sería, Bernal? La calcificación Ajá. ¿Qué densidad entra? sería, pues no sería hueso, pero estaría, digamos, abajo de hueso. No, aquí no. A ver si a lo mejor están confundidos, ¿verdad? Cuando hablamos de densidad, dijimos que había densidad agua, o sea, no quiere decir que haya agua en esa imagen, sino que tiene la densidad que presenta el agua cuando se toma en la radiografía. No sé si recuerdan alguna diapositiva que les presenté por ahí donde teníamos una bolsa de solución salina, o sea, de agua, pues. Sería calcio, ¿no, doctor? Entonces, la densidad hueso involucra el tejido óseo propiamente dicho, que estamos viendo ahí, los huesos ilíacos, la cabeza del fémur, el fémur, ¿sí? Pero también las calcificaciones tienen una densidad hueso. No hay, si tú me dices una densidad calcificación, pues no está bien dicho, ¿sí? A lo mejor no lo están entendiendo, no lo han entendido, espero que lo corrijan porque las densidades radiológicas son las que nosotros vamos a visualizar en una radiografía. Cuando hablamos de densidad agua, no quiere decir que estoy viendo agua, estoy viendo elementos líquidos, ¿verdad?, que pueden ser la orina, puede ser pus, puede ser sangre, ¿verdad? Tiene densidad agua, pero no quiere decir que es agua, ¿ok? ¿Sí está correcto a la torre? ¿Sí ya lo entendió o no? Sí, ya, doctor, o sea, porque Ok. dije que densidad de una calcificación. Ajá, por eso. Entonces, no preguntamos qué alteración hay ahí, sino qué densidad tiene. Entonces, ¿qué densidad tiene? Hueso. Hueso, ¿verdad? Ok, entonces tenemos una imagen que tiene densidad hueso. ¿Qué forma tiene? Es ovoidea. Ovoidea. ¿Estás de acuerdo, Carrillo? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, a ver, a lo mejor en la diapositiva no la pueden ver muy bien, pero bueno, yo sí le veo la forma. Ok, Cristóbal, ¿tú qué forma le ves?
¿No está Cristóbal? Delgado, Arroyo, tampoco. ¿Qué estás Doctor. pasando en la lista? ¿Qué pasó? ¿Sería forma ovalada Bueno, o a de ver, óvalo? espero que vean la imagen y la vean bien, ¿verdad? Voy a trazar la verdad ahí. ¿No sería como de En espiral? espiral. Como en espiral, ¿verdad? Entonces, vean cómo describir la imagen nos ayuda más o menos a tener una idea de qué puede ser. Entonces, ya dijo la compañera que es radiopaca, que tiene densidad hueso, más o menos, tiene forma espiral. ¿Qué tamaño tendrá Díaz? ¿No está Díaz? O a ver, a la torre, ¿sí estás? ¿Sigues ahí? A la torre. Sí, doctor, aquí ¿Qué sigo. tamaño tendrá más o menos? Mm, a ver, ¿lo puedes señalar? Es que ya me confundí si seguimos hablando de la calcificación, ¿no? Seguimos hablando de la imagen. Yo no he dicho que es Ujú. calcificación. Usted Ah, sigue perdón. casada con la calcificación. Am, pues en centímetros Más o menos, ¿verdad? calculo No, que ha de tampoco. ser como, Si estamos en nuestro consultorio, pues sacamos una regla y la medimos, ¿va? Aquí es a ojo de buen cubero, porque no podemos medirla. pues siento que ha de medir como 2,5 centímetros. Pues más o menos, ¿va? De 2, 3 centímetros. Ok, entonces ya tenemos la forma, la densidad, el tamaño, dónde está localizada. Compañera a la torre. Seguimos con usted. Mm, pues sería como en la pelvis menor. Pues está localizada en el hueco pélvico, ¿va? No podemos hablar específica, tendríamos que verla en una proyección lateral para más o menos ubicar la localización. Entonces está en el hueco pélvico derecho, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Ok, entonces ya con todo eso ya describimos, ¿verdad? Que es una imagen radiopaca con densidad hueso de 2 a 3 centímetros de tamaño y que está localizada en el hueco pélvico del lado izquierdo, ¿sí? Así en forma así continua. Ok, ya no vamos a profundizar de qué se trata, solamente les voy a comentar que esa imagen, ¿verdad? Probablemente no la vuelvan a ver porque ese corresponde a un dispositivo, ¿sí? Este dispositivo intrauterino que se usaba en los años 70 más o menos, por ahí, ¿sí? Que corresponde a un asa de Lips. Ese dispositivo ya actualmente no se utiliza. Ahora el que se usa es uno que se llama T de cobre. Y hay algunos otros, ¿no? Como el Miren, hay una gran variedad, pero el más usual y que se aplica en el sector salud, en todos los sectores salud, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, pues es la T de cobre. Entonces, vean esa forma que tiene espiral, esa es una imagen característica. Es importante porque, pues de repente, cuando están en su práctica, a lo mejor ven una paciente ya de edad avanzada, ¿verdad? Avanzada, hablamos de 80, 90 años para que pudiera corresponder a que tuviera un dispositivo de este tipo. Entonces vean cómo de repente podemos encontrar imágenes, ¿verdad? Que si no tenemos el conocimiento, pues no le hallamos la forma, ¿verdad? Entonces es importante pues recordar y visualizar todas las estructuras, no nada más el tejido óseo en nuestra radiografía. Y en la imagen de la derecha, ¿verdad? Podemos visualizar una imagen, ¿verdad? Que también se ve
Bueno, a ver, vamos a dejar que Flores Dorantes está presente. Sí estás pasando la lista, ¿verdad, Celso? Sí, doctor. También Aitana. Sí, doctor, ¿qué ando? Ok. ¿Sí estás, Flores Dorantes? Creo que soy. Ok, entonces en la imagen de la derecha, ¿qué otra cosa podemos visualizar? Concéntrese más o menos en esa área. ¿Qué observa ahí diferente? Entonces, para esto es para que veamos que no nada más es tejido óseo, ¿verdad? Se ve un punto, ¿no? Como un objeto. Un punto, Ah. ¿te refieres a esta imagen? Sí, ¿no? Ok. ¿Cómo describirías esa imagen? ¿Y qué otra cosa ves cerca de esa imagen? Entonces aquí es donde ponemos en práctica las densidades radiológicas. Pues se ve. mm, Sería algo radio opaco, ¿no, doctor? Es una imagen radiopaca. ¿Qué forma tendrá? Como de un frijol, ¿no? O algo así. Como un frijol. ¿Qué otra forma le puedes ver? Además del frijol. Algo ovalado, ¿Cómo? como algo ovalado, ¿no? Como forma de una gota. Como forma de una gota, dice el compañero. Voy a ampliarla para que todos vean la forma. ¿Cómo qué forma tendrá? ¿Sí la pueden ver mejor ahí o Sí. También como forma de gota, ¿no, Doc? Más como o una menos. gota? Pues más o menos, ¿verdad? Ya cada quien le ve la forma que... Pero en la práctica, ¿verdad? Bueno, antes de avanzar en eso, ¿qué otra cosa podemos ver? Voy a describirlo porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo esto. Vean que lo que rodea esa imagen radiopaca sería una densidad agua, ¿verdad? ¿Qué estructuras tienen la densidad agua? Pues los tejidos blandos, ¿verdad? Y a esa densidad agua lo rodea una densidad grasa que se ve hipodensa. Sí podemos ver, vamos siguiendo ahí el cursor, ¿verdad? Hasta aquí se pierde un tanto por la densidad del hueso, ¿verdad? Pero aquí se continúa, aquí en esta parte. Entonces tenemos una imagen redonda con densidad agua rodeada por un halo hipodenso con densidad grasa, ¿verdad? Entonces eso ya es algo diferente, que si no prestamos atención, pues se nos va, ¿verdad? Y en la parte central se ve una imagen, ya dijeron radiopaca, que tiene una morfología, mencionaban por ahí como con densidad con forma de una gota, por ahí dijeron de un frijol, la voy a ampliar más porque me interesa que la vean. Ahí como qué forma tiene, ¿quién estaba participando? A ver, alguien, un voluntario que le vea forma de algo. Pues Ninguno. ovalada, Doc. Ovalada, ¿ah? Un poco más Entonces, ancho. tiene una morfología de un diente. Si nosotros sí conocen los dientes de los niños, ¿verdad? Cuando llega el chamaco y trae ahí su diente en la mano que se le acaba de caer, ¿lo han visto alguna vez o no? Sí. ¿Sí? Sí, Pues tiene forma de un diente. Esto es algo importante y espero no se les olvide porque es una imagen así patognomónica. Esta sí es patognomónica, ¿verdad? De una tumoración del ovario. Ese tumor se llama teratoma. Los teratomas tienen las capas germinativas, todas las capas, entonces tienen tejido óseo, que en este caso es el diente, tienen tejido sólido, que es la densidad del tejido blando o del agua, y tienen tejido graso, que es el área hipodensa que rodea a esa masa, ¿va? Que se ve con densidad agua, que es tejido blando, ¿verdad? No es líquido, es tejido blando. Recuerden, la densidad del agua nos las dan los líquidos, pero también los tejidos blandos, ¿verdad? Entonces vean cómo identificar y recordar algunas
imágenes, ¿verdad? Que pueden ser más, como en este caso, pues que tienen una morfología específica, ¿verdad? No podemos obviar, identificar y saber exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, esta imagen, cuando la vuelven a ver, difícilmente se les va a olvidar, ¿sí? Una imagen de un diente ahí, rodeada de diferentes densidades, pues casi es 100% seguro que si hablamos de un teratoma vamos a apoyar el diagnóstico bastante bien. Y esta imagen, pues que les repito, probablemente ya no la vuelvan a ver, pero cuando la vean otra vez, pues es muy característica. Ok, bueno. Entonces, les decía que donde más se utiliza, ¿verdad? Las radiografías y las principales indicaciones son los traumatismos. En la imagen de la derecha, ¿verdad? Tenemos una radiografía P de la pelvis donde podemos ver que hay un trazo de fractura, ¿verdad? En las ramas ilio e isquiopúbica del lado derecho. Y la tomografía es especialmente útil en estos casos, como en los otros casos que hemos revisado, donde nosotros vamos a poder identificar con mucha certeza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el trazo, ¿verdad? De fractura de la rama ilio e isquiopúbica, ¿verdad? Que estamos aquí visualizando. Aquí aparentemente pareciera un solo trazo de fractura. Cuando vemos la imagen axial de la tomografía, podemos identificar que hay 1, 2, 3 fragmentos óseos. Entonces ahí es donde la tomografía pues es superior, ¿verdad? A la radiografía. Y podemos hacer uso de las reconstrucciones, ¿verdad? En este caso una reconstrucción volumétrica para identificar el trazo de fractura. Bueno, ya hablamos de la AP, de la articulación. Otras indicaciones que ya también mencionamos, ¿verdad? Son la enfermedad articular degenerativa. Ya hablamos también que tiene algunas características especiales, como son el incremento en la densidad, ¿verdad? La esclerosis, en este caso del acetábulo, y esta imagen que se ve aquí como un pequeño pico, ¿verdad? Dijimos que se llama como Marín Carvajal. Sí, doctor. ¿Cómo se llama esa imagen? Ya la hemos mencionado varias veces. ¿Alguien que quiera participar? ¿Sería una tuberosidad o qué sería? No. ¿Ninguno? ¿En lágrima, doctor? ¿Cómo? ¿En lágrima? Un osteofito Un osteofito, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? delgado, Natalie. Natalie, perfecto, muy bien. Entonces, esas neoformaciones óseas, ¿verdad? Son datos de enfermedad articular degenerativa, presencia de osteofitos, incremento en la densidad, una esclerosis de la cortical y disminución del espacio articular. Todos ellos son datos de enfermedad articular degenerativa. Entonces, no es para que lo diagnostiquen, pero sí para que pongamos atención, ¿verdad? A los cambios en la densidad, ¿verdad? En la imagen de la izquierda superior, estamos observando lo contrario, ¿verdad? La imagen que acabamos de nosotros de mencionar, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí hay un incremento en la densidad. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que hay disminución de la densidad, pero no solamente a nivel de la cabeza, también del cuello femoral, de la diáfisis femoral, de las tuberosidades, ¿verdad? Del pubis, ¿verdad? Las ramas ilio e isquiopúbicas. Sí pueden ver que hay como áreas hipodensas o de menor densidad, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de evaluar la densidad, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver nosotros esta parte del trocánter mayor y menor de este fémur izquierdo, ¿verdad?
que se ve una densidad homogénea, ¿sí? En este caso se ve heterogénea, tiene áreas de menor y otras que aparentemente pareciera de mayor densidad. No es que tenga mayor densidad, lo que ocurre es que tiene áreas donde de plano se ve con una menor densidad, ¿verdad? Entonces este es un paciente que vimos, ¿verdad? Con un mieloma múltiple, ¿sí? No vamos a profundizar en qué es, ni mucho menos, solamente para que vean la importancia de evaluar la densidad del hueso, ¿verdad? Y de los diferentes tejidos que podemos a nosotros observar en la radiografía. Y aquí pues tenemos un acercamiento, ¿verdad? Del pubis, donde vemos esas imágenes que hemos descrito, ¿verdad? Que son imágenes de menor densidad, de forma parcheada, de distribución generalizada, ¿verdad? Entonces, es un caso de un mieloma múltiple. Pero aquí el objetivo es que veamos nosotros la densidad, las diferentes densidades del tejido, ¿verdad? Doctor, Aquí, ¿sí? Diga. ¿se podría ver en la radiografía si hay osteoporosis o para esa enfermedad no aplica? Sí, podemos ver osteoporosis. En este caso no, porque esas áreas de menor densidad corresponden a lesiones líticas, ¿sí? Y en el caso de la osteoporosis hay una disminución generalizada de la densidad. No son así de esta forma parcheadas como en este caso. Es más generalizado, ¿vale? Pero sí podemos ver la osteoporosis. Ok, entonces aquí vemos la proyección oblicua para la articulación de la cadera. Entonces ya tenemos dos proyecciones básicas, AP y oblicua, ¿verdad? En la articulación de la cadera normalmente no tomamos la proyección lateral, ¿sí? Como una proyección básica, solamente AP y oblicua, ¿sí? Ese es el posicionamiento, debemos de rotar discretamente vamos a flexionar, ¿verdad? La articulación de la rodilla y a girar hacia la derecha para obtener nuestro posicionamiento de oblicua en este caso, derecho, ¿verdad? Y esta es la imagen que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Esta incidencia oblicua, ¿verdad? Es útil para la evaluación de fracturas, especialmente cuando el paciente, ¿verdad? No se puede también colocar o adoptar en la posición en decúbito dorsal. Vamos a evaluar las mismas estructuras que evaluamos en nuestra proyección anteroposterior, ¿verdad? La cavidad cotiloidea. ¿Sí? El espacio articular es también importante. Ya dijimos que hay algunas enfermedades donde ese espacio se va a reducir. La cabeza femoral, hay que ver la morfología, debe de ser siempre esférica. Al ser esférica, pues en cualquiera de las proyecciones debe verse de la misma forma. Vamos a evaluar el cuello anatómico del fémur, ¿verdad? Principalmente ante la sospecha de fracturas cervicales, basis cervicales, los trocánteres, así como la línea intertrocantérica, que es especialmente visible en esta proyección. Vamos a ampliar la radiografía, ¿verdad? Para que podamos ver esa línea intertrocantérica entre los trocánteres. Ok. Ahora, y estamos visualizando, ¿verdad? O observando imágenes del posicionamiento. En este caso es el lado contralateral, el lado izquierdo. Igual vamos nosotros a ajustar el diafragma para identificar el área, solamente radiografiar el área que nos interesa.
Existen muchas más proyecciones para la evaluación de la articulación coxofemoral. No vamos a profundizar en ellas, solamente quiero que vean las imágenes así de rápido, ¿verdad? Entonces podemos tomar una cadera axial, ¿verdad? Con ella el objetivo pues es diferenciar perfectamente el cuello anatómico, ¿verdad? Del fémur. Hay otra proyección que se llama de Lowenstein, ¿verdad? Con ella vemos perfectamente la esfera, ¿verdad? De la cabeza femoral. Les decía, habitualmente no tomamos la proyección de perfil, sin embargo, se puede utilizar, ¿verdad? Para evaluar el acetábulo, ¿verdad? La integridad de este sin que haya superposición de otras imágenes. La cadera AP que ya visualizamos. Hay una proyección que se denomina alar con la cual vamos a evaluar todo el hueso ilíaco, ¿verdad? En toda su extensión. Y tenemos otra proyección que se llama obturatriz. Como su nombre lo indica, pues vamos a evaluar el agujero obturado. ¿Ok? Entonces, aquí señalamos, ¿va? Las estructuras que vamos a evaluar. Vamos a pedirle a Onofre, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Puedes ir describiendo o nombrando, ¿va? La estructura que señala el número 1. La 1 sería la sínfisis del pubis, ¿no? Número 2. El agujero obturador. Número 3. La rama isquiopúbica. Número 4. El trocánter menor. Número 5. Sería la diáfisis. Número 6. La cabeza del fémur. Número 7. La 7 no sé si sería la espina ciática. ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, permítame. ¿El osteófito? Pues no precisamente el osteófito, ¿va? Sería la ceja superior, ¿va? Del acetábulo, que parece, ¿va? Tiene forma ahí como de un osteófito. La 8. ¿Sería el acetábulo? No. Está entre la ceja del acetábulo y la cabeza del fémur. Es el espacio, ¿va? Articular. Ok. Y la 9. Sería la espina, no. Ay, no me acuerdo, doctor. No se acuerdan, a ver, Ramírez Alpizar. No está. ¿La 9, Doc? ¿Es la 9? Dice. Ajá, la 9. No podía poner el micrófono. ¿No sería la espina ilíaca? ¿O la La cresta? espina ilíaca. ¿Crees que sea la espina, Ramos? ¿No es la espina isquiática? No, sería la cresta, ¿no? Pues la cresta, ¿verdad? Sí, la cresta. Ok, entonces, como ven, pues son estructuras que todos ya conocen perfectamente. La tomografía es especialmente útil, ¿verdad? Ya evaluamos y vimos que en las diferentes radiografías podemos visualizar el acetábulo, ¿verdad? Pero en ninguna de ellas podemos, de estas imágenes, ¿verdad? Podemos nosotros diferenciar completamente, ¿verdad? La cavidad del acetábulo, salvo en los cortes tomográficos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ver desde la ceja superior o el borde superior del acetábulo, ¿verdad? Hasta el borde inferior, pasando, ¿verdad? Por las columnas tanto anterior y posterior del acetábulo. Este método es especialmente útil, ¿verdad? Cuando hablamos de posible impactación, ¿verdad? De la cabeza del fémur en
el acetábulo y que este a su vez pues pueda sufrir una fractura, ¿verdad? Entonces vamos a visualizar el borde anterior del acetábulo señalado con el número 4, ¿verdad? La columna anterior del acetábulo, ¿sí? Y la lámina cuadrilátera. Esta es importante puesto que es una estructura delgada y que algunas veces puede sufrir después de un impacto, ¿verdad? La fractura de la misma. La columna posterior, ¿verdad? Del acetábulo y también el borde posterior del acetábulo. Entonces vean que con este método podemos evaluar perfectamente, así como el espacio articular, ¿verdad? La esfera, les decía, la cabeza del fémur, ¿verdad? Debe de verse completamente esférica. Debemos de evaluar bien sus bordes, que haya integridad de la cortical de la cabeza femoral. Y la resonancia magnética, como bien hemos mencionado en forma reiterada, ¿verdad? Es un excelente método que tiene un excelente contraste, ¿verdad? De tejidos blandos, con lo cual pues podemos nosotros hacer uso para identificar lesiones de tipo muscular, ¿verdad? Pero también lesiones a nivel articular, en este caso de la articulación coxofemoral. Y nosotros podemos evaluar el acetábulo, ¿verdad? Este método es especialmente útil, ¿verdad? Si lo que queremos ver es el tejido cartilaginoso, ¿verdad? En este caso de la articulación, para evaluar el desgaste de este en las enfermedades degenerativas articulares. Entonces evaluamos el techo, ¿verdad? Del acetábulo, la cabeza del fémur, los trocánteres, ¿sí? En cuanto al tejido óseo, nos brinda prácticamente la misma información que la tomografía, a diferencia del tejido cartilaginoso que nosotros no podemos ver en la tomografía, ¿va? Al igual que en los rayos X, pues el cartílago no es posible visualizarlo, ¿verdad? Pero sí evaluar las diferentes estructuras de tejido blando, como pueden ser los glúteos, ¿verdad? Menor, medio, así como estructuras u órganos adyacentes, como en este caso la vejiga urinaria, ¿no? La vamos a pasar. Ya hablamos, ¿verdad? De la tomografía que nos permite evaluar en diferentes ángulos. Podemos nosotros rotar la imagen y verla desde cualquier ángulo cuando tenemos la reconstrucción volumétrica, como pueden ser estas. Aquí en este ángulo pareciera, ¿verdad?, que solamente se trata de un trazo lineal ahí intertrocantérico. Sin embargo, cuando se gira la imagen podemos ver que hay una diástasis ahí, ¿verdad?, de los fragmentos óseos. Entonces esto es importante sobre todo para el cirujano traumatólogo, ¿verdad?, poderlo visualizar, ¿sí? Les decía, podemos verlo en diferentes ángulos, anterior, posterior, ¿verdad? Del ángulo que querramos podamos rotar la imagen. Las luxaciones, les decía, esto es algo más frecuente en los pacientes jóvenes o adultos jóvenes y es más frecuente, ¿verdad?, en los accidentes automovilísticos. Este caso es especial porque se trata de un paciente que llegó al servicio de urgencias y en forma coincidente, ¿verdad? Se trató de un familiar de un alumno que en ese momento era alumno de nosotros en la materia de anatomía radiológica. Y este paciente, ¿verdad?, llegó con una luxación. Vean cómo se incrementa el espacio articular, ¿verdad? La cavidad, ¿verdad? Acetabular, pues se aprecia íntegra, ¿sí? Y afortunadamente estaba ahí el cirujano, ¿no?, traumatólogo, y se hizo la reducción en ese momento. Y vean cómo ya está posicionada nuevamente la cabeza dentro de el acetábulo. Y vemos el espacio articular, ¿verdad?, que se encuentra ya conservado. Entonces, antes, o sea, con la luxación y
con las maniobras, ¿verdad? Para acomodarla, reducir la luxación. Bueno, la ecografía ya hablamos, ¿verdad? Que es especialmente útil, sobre todo tratándose del sistema vascular periférico, ¿sí? Podemos evaluar tanto estructuras venosas como arteriales. Aquí es importante la evaluación del sistema venoso porque es un sitio frecuente, ¿verdad? De trombosis venosa de miembros pélvicos, y a nivel iliofemoral es donde nosotros podemos encontrar muchas veces la presencia de trombos, ¿verdad? Así como también a nivel del hueco pélvico, en la poplitea. En este caso, pues estamos evaluando, ¿verdad? Estructuras vasculares arteriales. Recordemos, ¿verdad? Aquí tenemos un espectro Doppler, ¿sí? Es un Doppler duplex, puesto que tenemos el Doppler color en tiempo real y el espectro Doppler, ¿sí? En la imagen superior es un Power color y Doppler color, ¿verdad? Con lo cual, pues evaluamos la permeabilidad, en este caso, de la arteria femoral. El ultrasonido también nos es útil, obviamente, después de haber realizado radiografías en lo que es la displasia del desarrollo de la cadera, o que antes se conocía como luxación congénita de cadera. Ya hablábamos en un principio que esta afección va era en los polos opuestos de la vida, ¿va? En el recién nacido y en el paciente de edad avanzada. En el paciente de edad avanzada ya dijimos que las fracturas del fémur son de la cabeza, del cuello del fémur, son las más frecuentes. Y en el caso del recién nacido, del neonato y lactante menor, pues la displasia de cadera es algo muy frecuente, ¿verdad? 1 de cada 1000 nacidos vivos o niños nacidos vivos, ¿verdad? Pueden presentar esta afección. Es más frecuente que se luxe la cadera izquierda, ¿sí? Y también es más frecuente que sea en forma bilateral a que encontremos luxada la cadera derecha. O sea, en orden sería la izquierda o es bilateral y después la cadera derecha. Y hay varios factores que pueden favorecer que se presente este problema en los neonatos, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Y una característica o frecuencia, ¿verdad?, es que se presenten aquellos fetos, ¿verdad?, que se han desarrollado con una presentación podálica, o que el parto, ¿verdad?, ha sido un parto pélvico. Generalmente ya hay un antecedente familiar, y una característica importante es que se presenta con mayor frecuencia en el hijo primogénito, ¿eh? Y más si es mujer, ¿sí? Ok, entonces para esto normalmente se toma una pelvis ósea neutra o neutral, ¿sí? Con lo cual vamos a desarrollar algunas mediciones que no vamos a profundizar. Solo quiero que recuerden, ¿verdad? Si se sospecha la luxación o la displasia de cadera o luxación congénita de cadera, hay que tomar una radiografía AP de la pelvis, y se toma también otra radiografía que se conoce como en posición de rana, o también llamada von Rosen. Entonces esas son las dos radiografías que podemos solicitar en los pacientes. De entrada debe ser AP, y puede tomarse esta radiografía que se conoce como von Rosen. La ecografía también juega un papel importante en la evaluación de la luxación, y vamos nada más a mencionar, para no ampliar esto mucho más, ¿verdad?, que en este caso se está haciendo un corte. Vemos, este es el transductor, se coloca el transductor en un eje transversal respecto del fémur o de la cabeza del fémur. Recordemos, voy a regresar mi imagen, ¿verdad? En el paciente pediátrico, obviamente, pues no vamos nosotros a visualizar la cabeza de femoral, ¿verdad? Esta es de tipo cartilaginoso, ¿sí?
y al ser de tipo cartilaginoso, pues no lo recordemos, ¿va? El cartílago no se visualiza en las radiografías, ¿sí? Entonces, voy a avanzar. Voy a regresar, ¿sí? Lo que estamos viendo nosotros, hipoecogénico con ecos aquí difusos, eso corresponde al cartílago, ¿verdad? De la cabeza femoral, ¿sí? Tejido cartilaginoso, y esto que se visualiza como una Y y que aquí se ve ecogénico, pues es lo que corresponde o formará el acetábulo, ¿verdad? Entonces vean cómo se ve la cabeza dentro del tejido cartilaginoso acetabular. Aquí estamos viendo en otro ángulo, ¿verdad? Para visualizar la cabeza o el tejido cartilaginoso. Y aquí estamos nosotros visualizando una imagen más o menos comparativa, ¿verdad? De lo que sería la imagen ultrasonográfica, ¿verdad? Vemos aquí que corresponde con esta Y. Y esto que se marca en puntitos aquí oscuros corresponde al tejido cartilaginoso que formará la cabeza femoral. ¿Ok? Entonces, el ultrasonido es un método útil, ¿verdad?, en la evaluación de la displasia de cadera o luxación congénita de cadera. No sin antes, ¿verdad?, tomar previamente nuestra radiografía AP de pelvis neutra. Esa radiografía es importante porque los enanos, los recién nacidos, ¿verdad?, pues no son así como que colaboradores, entonces hay que tomarla en forma adecuada, ¿sí? Bueno, ahora respecto a las radiografías del fémur, ¿sí? Vamos a hablar de que tenemos dos incidencias especiales, ¿verdad?, que son la anteroposterior y la proyección lateral, ¿verdad? En la imagen estamos visualizando, ¿verdad?, cómo es que vamos a posicionar al paciente. El fémur es una estructura, pues especialmente, y que es el hueso más largo, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Entonces, sobre todo en sujetos que son pues bastante altos, ¿verdad? Hablamos de 1,80 o más. Probablemente el fémur o subfémur de estos sujetos, ¿verdad?, no quepa en una proyección, una AP, por ejemplo, en un chasis 14x17, que es el de mayor tamaño para tomar las radiografías. Entonces, aquí habrá que elegir, ¿verdad?, si queremos ver la articulación proximal y hasta donde llegue, ¿verdad?, la parte distal, o vemos la parte distal y a donde llegue hacia la parte proximal. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos mencionado que en los huesos largos debemos nosotros visualizar tanto la articulación proximal como distal de ese hueso. En este caso, eso a veces no se puede cumplir por la longitud del fémur, ¿no?, del sujeto. Pero entonces aquí la clínica pues, nos va a indicar, ¿verdad? Habrá que preguntarle al sujeto cuál es el área o dónde se sospecha que pueda estar la lesión, y ahí nos vamos a enfocar principalmente. ¿Sí? Entonces, de tal forma que vamos a ver nosotros nuestra radiografía, ¿sí? Entonces, les decía, puede ser difícil, ¿verdad?, tener la articulación proximal y distal en la misma radiografía. Depende mucho de la talla y de la edad del sujeto, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a tratar de que esto así sea. Entonces, aquí vemos una donde pues se corta parte de la articulación proximal y parte de la distal. Y en la de la izquierda, pues básicamente pues se elige, ¿verdad?, entre tomar la parte proximal y hasta la diáfisis femoral, ¿no? Entonces, pues aquí ya hablamos de la parte proximal, la articulación coxofemoral. Después, pues solamente hablaremos, ¿verdad?, de la diáfisis del fémur y de la epífisis distal, y si alcanza a visualizarse la articulación distal, que hablaremos de ella cuando hablemos de la articulación de la rodilla. Y podemos aquí evaluar pues la densidad del hueso, la integridad, en este caso de la cortical, que aquí se ve muy clara, ¿verdad? Evaluar también tejidos blandos principalmente, ¿verdad?
Entonces creo que ahí no hay nada más que agregar, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, aquí en la incidencia lateral, donde estamos viendo, ¿verdad? Que se enfoca el haz de radiación hacia la articulación distal, ¿verdad? Que es la articulación de la rodilla, ¿sí? Entonces, pues nosotros, bueno, más bien ustedes, ¿verdad? Como médicos tratantes, pues van a solicitar la radiografía del fémur, ¿verdad? Y ya es labor del técnico radiólogo que toma la radiografía, pues determinar en ese momento, ¿verdad? Si nos acercamos o aproximamos más a la articulación coxofemoral o a la de la rodilla. El haz de radiación, pues va a ser, el rayo va a ser lateral o medio lateral, perpendicular a la película. Recordemos en la parte inferior se encuentra la película el chasis con la película radiográfica. El haz pues debe de ir central al chasis, dependiendo hacia dónde hayamos elegido. Hay que colimar también y a lo importante va a identificar los lados del chasis, el lado derecho del paciente. La resonancia en este caso, pues básicamente está indicada cuando se sospecha que haya afección del tejido blando o, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cuando se sospecha si una tumoración, ¿verdad? Sí pueden ver aquí o notar la diferencia en cuanto a la intensidad de la señal. Vemos que la epífisis distal, la metáfisis distal del fémur del lado derecho, ¿verdad? Tiene una pérdida de señal, ¿sí? Se ve hipointenso en relación con el fémur izquierdo. Obviamente hablamos de un paciente joven, ¿verdad? Puesto que vemos aquí la fisis de crecimiento, el núcleo de crecimiento, y vemos que ahí, a partir de ahí, pues hay un cambio en la intensidad de la señal. Entonces, en estos pacientes es importante saber si la tumoración es principalmente ósea y ha afectado el tejido muscular. Aquí vemos que se pierde, ¿verdad? La interfase que nosotros vemos de la cortical del hueso, ¿sí? Sí pueden ver esa línea más hipointensa que el músculo y menos hipointensa que el músculo y mucho menos, ¿verdad? Que en este caso el hueso. ¿Sí? Aquí esta interfase pues se ha perdido. Aquí la flechita nos señala, ¿verdad? La interfase, ¿sí? También del lado derecho que corresponde al tejido cartilaginoso, al periósteo, y vemos que en esta ha perdido, o sea, ha infiltrado ya el tejido muscular. En estos casos es importante la resonancia magnética, ¿sí? Esta es especialmente útil, ¿verdad? Si lo que queremos es estudiar los diferentes grupos musculares, ¿verdad? Anterior, medio, lateral y posterior, ¿sí? No vamos a profundizar en esas estructuras. Bueno, la próxima reunión vamos a continuar con imagen de evaluación de la rodilla. Vamos a hablar de la pierna y terminaremos con tobillo y yo creo que con el pie. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, doctor. Bueno, entonces nos reunimos la próxima semana, que sería, hoy es 4, ¿eh? Sería 11. Jóvenes. ¿El viernes? Ajá, viernes 11. Ah, lunes con primero B, ¿verdad? Sí, tienen razón. Entonces nos reunimos el lunes, jóvenes. También los del D, ¿ok? Se me estaba olvidando. Bueno, pues eso sería todo. Hasta mañana, jóvenes. Gracias, doctor. Bonita noche. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor.